y me dice un amén cuando lo tenga listo. Amén. Romanos capítulo 1 verso 14, y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre poderoso, aleluya, de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Una vez más, hermanos, si no tienen nada que hacer allá atrás, vénganse, ¿verdad?, acá al frente, que no hay otro lugar mejor, hermanos. En el amor del Señor se los pido. Amén. Romanos capítulo 1 verso 14. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Hasta ahí vamos a leer. Puede tomar su asiento, glorificando y ensaltando el nombre precioso del Señor. Mire qué hermosa es la palabra del Señor. La carta a la iglesia que está en Roma es Pablo quien la escribe. Y cuando Pablo está escribiendo la carta, llega un momento en el inicio de la carta que dice en el verso 14: a griegos y no griegos, a sabios y a no sabios. ¿Qué dice y enseguida? Soy deudor. ¿Qué quiere decir la palabra deudor? Deber. Cuando usted va y compra algo y se lo dan y tiene que estarlo pagando, quiere decir que le debe algo a alguien. Es una deuda. Y Pablo está diciendo algo muy hermoso, algo muy precioso: a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, les debo. Y ahí Dios hablaba a mi corazón de una manera muy especial. ¿Por qué? Porque el Señor me decía: Marcos, tú le debes a la gente. Y mire qué tremendo. Señor, ¿cómo es que yo le debo a la gente? La salvación que nosotros tenemos es gratuita, no cuesta nada, es un regalo de Dios. Efesios capítulo 2 verso 8, ¿qué dice? Porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios. O sea que la salvación no cuesta nada, la salvación es gratuita. No tuvimos que hacer ningún rito, no tuvimos que llegar con ninguna ofrenda delante del Señor para nosotros obtener la salvación. Solamente bastó el creer en el mensaje del Evangelio, bastó el creer que Cristo Jesús, que el mismo Señor descendió del cielo a la tierra y tomó forma de hombre, y cuando tomó forma de hombre, al nosotros creer que entregó su vida, que murió, que fue sepultado y resucitó al tercer día, ahí, cuando nosotros creímos en esto, nosotros fuimos salvos y no tuvimos que hacer nada. Pero Pablo dice: soy deudor. Óigame bien, les debo, como diciendo, tengo algo. Yo traigo algo que les pertenece. Traigo algo que es suyo también. Y que mi deber, mi obligación es tratar de pagarles lo que es de ustedes. Y miren lo que traía Pablo, traía a Cristo en el corazón. Y él se sentía deudor a griegos y no griegos,
a sabios y no sabios. Pero era algo que él tenía en el corazón, el sentir de querer pagar lo que debía. Porque la salvación es gratuita, no cuesta nada, es por gracia que somos salvos. Pablo no está hablando de que le debía a Dios, no. Pablo no está hablando de que tenía que pagarle a Dios con hacer algo, no. Pablo está hablando que le debía a la gente, que le debía a griegos y a no griegos. Y cuando nosotros empezamos a leer la palabra del Señor ahí en Romanos capítulo 1, por favor, Romanos capítulo 1, del verso 1 al verso 7. Óigame bien, Pablo empieza hablando y del verso 1 al verso 7, Pablo introduce, Pablo se mete y es la manera de estar saludando a la iglesia que está en Roma. Y lo primero que hace en el verso 1 le dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Óigame bien, ahí está entrando y se está identificando y está diciendo: Pablo, ¿qué más? Siervo de Jesucristo. Óigame bien, Pablo, siervo de Jesucristo, el criado del Señor, el siervo de Dios. Y luego dice: llamado a ser apóstol. Y la palabra apóstol quiere decir enviado, llamado a ser enviado. Como diciendo, este que le habla, el Señor me ha dado algo. Y me ha dado algo y lo ha puesto en mis manos para llevarlo a ustedes, porque es de ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y yo siento el deseo ferviente. He tratado una vez, otra vez, y no he podido ir a Roma, pero siento, he sido estorbado y yo tengo un compromiso, tengo algo que a ustedes les pertenece, tengo algo que es suyo, tengo algo que a través de esto que tengo es el único medio por el cual usted puede evitar la ira del Dios de los cielos que viene sobre esta tierra. Dele la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Pablo sabía muy bien. Y el Señor me decía: Marcos, tú eres deudor. Le debes a tus hijos. Le debes a tu familia. Le debes a tus amigos. Le debes a mucha gente, porque tú tienes algo. Tú tienes el evangelio de la salvación. Tú tienes algo que le pertenece a mucha gente, porque el Señor murió por todos los pecadores, porque el Señor murió por toda la gente. Y uno tiene que pregonar, tiene que hablar la palabra de Dios. Pablo decía: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y Pablo lo sabía bien, hermano. Pablo sabía bien. Y cuando está diciendo: soy deudor a griegos, a no griegos, a sabios y a no sabios, lo que está diciendo: yo les debo. Tengo algo que les pertenece a ellos y tengo que entregárselos.
tengo que entregárselos. Tienen que darse cuenta que la ira de Dios viene. Y mira, hermano, hermana que estás acá, Pablo fue un hombre de Dios que tenía que llevar el mensaje del evangelio, el llevarle las buenas nuevas de salvación a la gente, empezando por los de su casa. Del verso 1 al verso 7, en el verso 1 Pablo se identifica: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? No está buscando títulos. Pablo se está identificando, está iniciando la carta que va a enviar a Roma. Y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, el criado del Señor. Y luego dice: llamado a ser apóstol, llamado a ser enviado para el evangelio de Dios. Óigame bien. Y verso 2, mire lo que dice el verso 2: el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a su nombre. Y luego dice: entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Del verso 1 al verso 7 empieza saludando, empieza hablándoles, empieza diciéndoles: ustedes son llamados a ser santos, ustedes son llamados a ser de Cristo. Por eso Pablo está diciendo en el verso 14: soy deudor a griegos y a no griegos. Pablo sentía el compromiso de llevar la palabra del Señor. Pablo sentía el compromiso. Y hermano, yo quiero que vayamos viendo poco a poco la palabra del Señor y que nos metamos a la palabra de Dios, para que sea la palabra revelándose a nuestras vidas y que el Señor logre hablar a nuestros corazones. Cuando leemos del verso 8 hasta el verso 15, nosotros vamos a encontrar con el deseo de Pablo de llegar a Roma. Y el verso 8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y mira lo que dice el verso 10: rogando de que alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Ahí Pablo está hablando, está diciendo: quiero ir a Roma,
quiero llevar las buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Y estaba diciendo, quiero ir y tener un próspero viaje a Roma. Mira lo que sigue diciendo. Verso 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es en común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Y luego ahí viene el verso 14. A griegos y no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Mira el anhelo de Pablo de llegar a Roma. Sentía el compromiso, sentía que tenía una deuda con aquella gente, sentía la urgencia de ir a llevarles el mensaje de salvación y de vida eterna. Pero ese no era Pablo, era el Señor que estaba en Pablo. ¿Y sabes por qué Pablo sentía aquello? Yo quiero que vayamos a la palabra del Señor y que leamos el verso 18. Mira lo que dice el verso 18. Es como diciendo Pablo, soy deudor, yo tengo algo que a ustedes les pertenece, tengo algo que decirles por el cual ustedes pueden ser salvos. ¿Qué dice el verso 18 de Romanos capítulo 1, verso 18, hermanos? ¿Qué dice? Oiga, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Óyeme bien, Pablo dice, soy deudor. Y la palabra deudor quiere decir una persona que debe algo a alguien. Y Pablo lo que está diciendo, les debo a los griegos, les debo a los no griegos, les debo a los sabios y a los no sabios, yo les debo. Como diciendo, tengo algo que les pertenece, tengo algo que es de ellos. Y eso algo que tengo que les pertenece, si no se los doy, puede ser que venga la ira de Dios y no se salven. ¿Me estás comprendiendo, hermano? Y eso es algo que tenemos nosotros, todos los que estamos aquí. El Señor me decía, le debes. Y Dios me empezaba a enseñar por qué decía aquello. Porque, hermano, la gente necesita escuchar que hay un medio de salvación. La gente necesita escuchar que hay un medio por el cual se puede evitar la ira que viene sobre las naciones. La gente necesita escuchar que hay un medio de salvación que es Jesucristo.
y que nosotros somos los obreros del Señor y que el Señor ha derramado de su Espíritu Santo sobre nosotros para que nosotros, llenos del poder de Dios, llenos de lo que tenemos de Dios, podamos ir a hablarle a la gente y darle lo que es de ellos, ponerle a Cristo en el corazón y que la gente se enamore de Cristo, que la gente tenga el temor y que venga a los pies del Señor, y al venir a los pies del Señor sean librados de lo que viene a este mundo. Y Pablo en el verso 18, óyeme bien, fíjate bien cómo empieza las primeras dos palabras. ¿Qué dice? Porque la ira de Dios, oiga bien, ahí deténgase, porque la ira de Dios. Pablo está diciendo en el verso 14, soy deudor, le debo. ¿Por qué le debes, Pablo? ¿Por qué le debes a los griegos? ¿Por qué le debes a los no griegos? ¿Por qué le debes a los sabios? ¿Por qué le debes a los no sabios? Les debo porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Oye, Pablo decía, soy deudor, yo le debo a la gente. Y le debo a la gente porque tengo algo que es de ellos también. Porque Cristo murió por todos los pecadores. Un día un hombre me predicó la palabra del Señor a través de la radio, en un programa radial que se llama Una voz que clama en el desierto, que sentía el compromiso de llevar la palabra de Dios por todas partes. Y no es que tenía que llevar la palabra de Dios por todas partes porque quería pagarle al Señor, porque la salvación es gratuita, no costó nada, hermano. La salvación es por gracia, es que nosotros somos salvos, pero ahora ya somos salvos y a nosotros se nos ha revelado la bendita palabra del Señor. Se nos ha revelado un nombre que es sobre todo un nombre. Se nos ha revelado un nombre en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, y lo sabemos. Ahora tenemos la deuda con el mundo para decirles que hay un Dios todopoderoso que es creador del cielo y de la tierra, que se manifestó en esta tierra en forma de hombre, y se nos fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Y Pablo tenía en su corazón aquello. Sentía que le debía a la gente, no importara que fueran entendidos, que fueran sabios. Él sabía, porque lo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. ¿Qué dice Romanos 3:23? ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron. Óigame bien lo que dice la palabra. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No había nadie que no fuera pecador. Y mira, cuando en el verso 18, porque quiero que nos metamos a lo que es la escritura y que poco a poco vayamos por el libro de Romanos y nos vayamos gozando y vayamos aprendiendo del Señor, y que el Señor nos vaya revelando su palabra.
Y en el verso 18, hacia grandes rasgos, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Pablo en el verso 14, el verso 13 expresa el deseo de ir a Roma, y como en varias ocasiones, como en muchas veces, quiso ir, pero al momento de querer ir era estorbado. Y eso todavía ponía más carga en su corazón, porque en él había la necesidad de ir a entregar lo que a ellos les pertenecía, de ir y llevar el mensaje del evangelio, de ir a decirles que había un medio de salvación, que es Jesucristo. Pero Pablo sabía que la ira de Dios venía sobre toda impiedad e injusticia. Y había ahí en Roma, había ciertas cosas. Mira lo que sigue diciendo, para que podamos ir entendiendo la palabra del Señor. ¿Por qué Pablo era deudor a griegos y no griegos, a sabios y a no sabios? Porque la ira de Dios se revela, se muestra desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Miren lo que dice el verso 19: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, que todo de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Óyeme bien, Pablo está diciendo en el verso 14 que es deudor a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios. Y lo que está diciendo, hablando de la creación, que mucha gente en estos días, aunque no se les ha hablado de Dios, aunque no conocen del evangelio, no pueden negar la existencia del Dios de los cielos al solamente alzar su mirada a las alturas y ver los cielos, esa majestuosidad, ese precioso cielo azul, y están fijando su mirada en las cosas creadas y no en el Creador. Y Pablo necesitaba llegar y entregar lo que a aquellos les pertenecía, y tenía la obligación de parte de Dios, porque era un siervo de Dios, era alguien que fue enviado a llevar las buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Era alguien que tenía la respuesta a aquellos que necesitaban algo, para que la gente se diera cuenta que hay un medio de salvación. Y Pablo decía: soy deudor a griegos y no griegos, a sabios y no sabios. Y mira, ¿por qué decía Pablo? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Y hoy, hermano, estamos en tiempos muy complicados. Hoy no se habla
de esto en estos días. Y si se habla de esto, se habla muy a la ligera, muy por encimita. Y Pablo está diciendo esto. Sentía la obligación de parte de Dios de llevar y eso es lo mismo que está pasando en estos días. Porque la misma creación, la misma tierra está gimiendo, hermano, delante del Señor. La palabra del Señor allá en Mateo capítulo 24 y verso 38 dice que como en los días de Noé, así verá la venida del Hijo del Hombre. Porque estaban comiendo y bebiendo, dándose en casamiento y casándose. Y en estos días la gente está tan entretenida en los placeres de esta carne. Están entretenidos en fiestas. Y ahí, hermano, es donde usted y yo entramos. Porque a nosotros se nos ha revelado y nosotros somos salvos de la ira que el Señor viene a traer a esta tierra. Y es como que nosotros tenemos algo que decirle a la gente, que tiene que saber que Cristo es el único medio de salvación, es el único que puede hacer algo por ellos, es el único que puede sacarlos, protegerlos de la condenación eterna, y que nosotros tenemos aquello. Tenemos un paquete que entregarle a la gente. Muchas veces no entienden por qué nuestro pastor se agarra abriendo y abriendo programas. Porque no hemos entendido, hermano, que nosotros tenemos algo que también le pertenece a la gente y que tenemos que presentarles. Porque, hermano, la ira del Señor viene condenación para esta tierra. Es como que tú estás viendo en una alberca, en un río, en una parte donde hay mucha agua, hay gente nadando, y ves a alguien que se está ahogando, y ves que a un lado está un salvavidas. Y aquel que está ahogándose de pronto no ve por la circunstancia, pero alguien necesita despertarlo, alguien necesita gritarle que a su lado, a un lado o al frente está algo con lo que él puede salvar su vida. Y nosotros tenemos el medio, tenemos a Cristo en el corazón, y podemos presentarlo al mundo para que la gente venga al camino del Señor y sea salva de lo que viene sobre la tierra. Denle la gloria al Señor con todo el corazón. La palabra del Señor en el verso 22 dice: porque profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible
en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Te das cuenta? Pablo estaba diciendo: soy deudor. Soy deudor porque tengo algo que yo sé que puede salvar a esa gente. Y que la ira de Dios se muestra desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Es como que Pablo estaba viendo que el Señor venía a hacerle juicio a esta tierra, y podía ver cómo multitud de gente era sacudida por el juicio de Dios, y él tenía algo que podía hacer que aquella gente fuera salva. Por eso está diciendo: muchas veces he querido ir a Roma. Yo he querido ir. He querido ir a Roma, pero he sido estorbado. Y mira, hermano, fue necesario que Pablo cayera preso. Y llegó a Roma a predicar la palabra, pero llegó preso. Y fue una travesía, pero llegó a llevar el mensaje. Un mensaje de salvación. Llegó a llevarles el evangelio del Señor. Llegó a decirles: vuélvanse a Dios, ustedes que están adorando, ustedes que profesando ser sabios y entendidos han cambiado la verdad de Dios, han equivocado el camino, están adorando a la criatura en lugar del Creador, están yendo por un camino equivocado, y en el camino que van viene el juicio de Dios. Pero si ustedes se vuelven al Señor, si ustedes regresan al Señor, si ponen sus ojos en aquel que murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre preciosa, que fue sepultado, pero que se levantó al tercer día con poder y gloria, el juicio que viene no les va a pasar nada, porque van a entrar al camino que es Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Si sientes darle la gloria al Señor, dásela, pero con todo el corazón, porque Él se la merece. ¿Me estás comprendiendo, hermano? Vamos a tratar por ir todos los jueves y agarrar un libro y nos lo vamos llevando. ¿Cuántos quieren gozarse con eso? Y que el Señor nos vaya hablando a través de su palabra. Pablo dice que es deudor. A griegos o no a griegos, a sabios o no sabios, soy deudor. Y luego dice en el verso 15: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarlos el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Tengo algo que los pertenece, tengo algo que tengo que llevarle, anunciarles. Es como cuando el Señor mandó a Nínive. ¿A quién mandó a Nínive? A ver, ¿a quién? A Jonás. ¿A qué mandó el Señor a Nínive? A predicar, a decirles
que Nínive iba a ser destruida. Y Jonás desobedeció a Dios. Y en lugar de ir a Nínive, se subió a un barco y se fue a Tarsis. Y por las buenas o por las malas tuvo que ir a anunciarles. Y vale más que lo hagamos por las buenas. ¿Sí me comprende? Hermano, no solamente estamos para estar sentados. ¿Cuántos son salvos aquí en este lugar? No, pero que lo sepa el diablo. ¿Cuántos son salvos? Usted y yo tenemos algo que le pertenece a la gente. Usted y yo tenemos algo que la gente tiene que darse cuenta. Usted y yo tenemos que anunciarle al mundo entero que Cristo murió en la cruz del Calvario, y al morir en la cruz del Calvario murió en nuestro lugar y sepultó nuestros pecados en lo más profundo, y al dejarlos ahí estuvo 3 días, pero se levantó con poder y gloria y nos dio la salvación. Y esa salvación es nuestra, es gratuita, es algo, es un regalo de Dios, es un don de Dios. Pero es un regalo para compartirlo al mundo entero. Es un regalo que la gente tiene que darse cuenta que hay algo del Señor que es gratis y no cuesta nada. Hay que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No te preocupes por saber mucho de la Escritura. Vive la palabra nada más. Y con tu testimonio, sin que digas una palabra, sin que digas nada, la gente se va a acercar y te va a decir: ¿es usted cristiano? Ahí le estás hablando. Ahí la gente se está dando cuenta. Ahí estás llevando el mensaje. Y cuando te pregunten si eres cristiano, orgullosamente puedes decirle: amén, para la gloria del Señor. Soy salvo, Cristo me salvó. Había yo estado muerto en mis delitos y pecados, pero Cristo me dio vida, y esa vida es para usted también. Bendito sea el nombre del Señor. Dele la gloria al Señor con todo el corazón. Y Pablo se sentía deudor a sabios y a no sabios. A los que eran sabios porque su tanto entendimiento los había entenebrecido y había cambiado la verdad de Dios por la mentira. Y aquellos que no eran sabios porque se dejaban llevar por los sabios. Pero sentía un compromiso. Sentía que tenía el deber, que tenía algo él que les pertenecía a ellos también. Y a él se le había revelado el nombre precioso del Señor. Porque cuando Pablo está hablando a la iglesia, empieza haciendo mención con los gentiles, aquellos que estaban en Roma, que él decía que no podía negar la existencia de Dios, porque las cosas creadas daban testimonio que había un Dios todopoderoso. ¿Sí me vas comprendiendo? Y mira, vamos a tratar de ir leyendo poco a poco y que el Señor nos vaya revelando su palabra. ¿Qué le parece? Verso 26. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Qué es lo que está diciendo? Tengo una deuda.
porque las mujeres han cambiado el uso natural. Los hombres de igual manera han tomado un camino diferente que no es el del Señor. Y no hay quien los alerte. No hay quien les diga que van mal. Y yo tengo algo que les pertenece a ellos. Algo que los puede salvar de su mala manera de vivir. Tengo algo que si ellos lo reciben, van a ser salvos de la ira. Por eso la insistencia. Por eso Pablo dice en el verso 13: muchas veces quise ir a Roma, pero fui estorbado, no pude ir. Pero no pierdo la esperanza de ir a llevarles el mensaje de salvación, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es el poder que ellos necesitan para ser librados del juicio que viene, para ser librados de la ira de Dios. Y yo lo tengo. Por eso soy deudor a griegos, a no griegos, a sabios y no sabios. Mira el anhelo de Pablo. Y echemos un ojo en estos días cómo estamos viviendo. Tú sales a la calle y vas a encontrarte parejas de dos mujeres abrazadas y besándose. Hoy los medios de comunicación ya se hizo tan normal en ver en los encabezados de los diarios de que de pronto un hombre se va a casar con otro hombre. Ya la gente se está acostumbrando a esto. Ya lo ven como parte de la vida diaria, cuando no es parte de la vida diaria. Cuando viene juicio sobre todos ellos y nosotros tenemos algo que necesitan escuchar que van extraviados, necesitan escuchar que van por el camino equivocado. Necesitan escuchar que Cristo Jesús es el camino, que en Él hay salvación, que en Él hay vida eterna. Mira, hermano, en estos días, aún dentro de las iglesias, hay gente viviendo con temor de Dios, en unión libre, y se han acostumbrado. ¿Por qué te digo esto? Porque sé algo de alguien. No, hermano, yo lo viví. Cuando yo llegué a la iglesia, yo llegué con mi esposa, con mis hijos pequeños. Rebeca, ya había nacido Wendy, pero era una bebé apenas. Y yo llegué a la casa del Señor solamente viviendo en unión libre con mi esposa. Y así estuve un tiempo. Pero la palabra que es viva, la palabra que no está sobre nuestro corazón, sino que vino a incrustarse en el corazón y que Dios le escribió en el corazón, empieza a hacer su efecto.
Y yo empecé a sentirme mal delante del Señor por la condición en la que yo estaba. Y Dios hizo algo en mi corazón, que lo más rápido que tuve que hacer es casarme con mi esposa y recibir la bendición de Dios en una iglesita, sin lujos, sin fiestas. Yo salí de mi trabajo con el uniforme y todavía llegué a la casa del Señor con mi uniforme, con mi ropa de trabajo toda sucia, porque no era de pronto el estar con tantas cosas, con tanta opulencia. Lo más importante era estar bien delante del Señor, y en agradecimiento era empezar a hacer la voluntad de Dios. Pero todo esto vino porque un día se me predicó la palabra del Señor, porque alguien se sintió deudor delante de los hombres y trajo lo que él tenía, que sabía que era vida eterna, que sabía que era poder de Dios. Y Dios, a través de su palabra, cambia al hombre y cambia a la mujer cuando se le predica la palabra. ¿Sí me entiendes, hermano? Porque la palabra de Dios cambia. Y Pablo decía: soy deudor. Y hoy en estos días, y sé que muchos me van a estar mirando por Facebook, muchos hermanos que están viviendo y se han acostumbrado a una manera de vivir. Tal vez haya problemas, circunstancias que no puedan, porque entiendo que en veces no se puede, pero busca a toda costa estar bien delante del Señor, porque la ira de Dios viene contra toda impiedad y injusticia. Y esa ira viene contra aquel que no está haciendo la voluntad de Dios. Y Pablo decía: soy deudor. Deudor a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios. Y mira, él dice que el sabio, la palabra de Dios es tan preciosa. Él dice que algunos, profesando ser sabios, se hicieron necios, creyendo saber las cosas. Se hicieron necios. Y eso, en lugar de ponerlos mejor delante del Señor, los ponía en una posición peor. Y Pablo decía: tengo que llegar a darles el evangelio. Tengo que llegar a predicarles la palabra de Dios. Tengo que llevarles el evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es lo que ellos necesitan. Lo conozco, lo tengo aquí en mi corazón. Y ahora que lo tengo en mi corazón, yo soy enviado de parte del Señor. Soy llamado a ser apóstol. Soy llamado a ser enviado a llevarle las buenas nuevas de salvación. Le debo a esta gente. Tienen que darse cuenta que este hombre que antes procesaba tener mucho conocimiento de la palabra del Señor, el Señor derribó todo argumento y vino la salvación a mi vida. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Vamos, dale la gloria al Señor si sientes hacerlo con todo el corazón, porque Él se la merece. Qué hermosa es la palabra del Señor. ¿Verdad que sí es hermosa? Mira, cuando Pablo está diciendo en el verso 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, se está refiriendo a muchas cosas. Verso 28, ya lo tienes. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad,
avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de mal, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mira, murmuradores. Y hay veces que, aunque estamos en la casa del Señor, hace unos días nuestro pastor nos predicaba un mensaje de los cristianos asesinos. ¿Te recuerdas? ¿Por qué, hermano? Porque nos enojamos con nuestros hermanos. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y Pablo sentía la obligación, sentía el deber de llevarles el mensaje de salvación. Iban errados, iban equivocados el camino, y él tenía la palabra que puede cambiar al hombre y ponerlo en el camino correcto para que la ira de Dios no venga sobre ellos. Por eso Pablo decía: soy deudor a griegos y a no griegos, a sabios, los que creían ser sabios, los que procesaban ser sabios, se hicieron necios. Y la ira de Dios viene desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Qué tremendo es la palabra del Señor. Y Pablo dice: soy deudor. Hermano, hermana que estás aquí, usted y yo conocemos a Cristo. Usted y yo lo recibimos acá en el corazón. Y la gracia de Dios, el regalo de Dios, nos salvó del juicio que venía sobre nosotros. Pero ahora tenemos el compromiso. Ahora tenemos una deuda con el mundo. Ahora tenemos una deuda con nuestros hijos. Ahora tenemos una deuda con nuestros familiares. Ahora tenemos una deuda con todo el mundo, de anunciarles que viene juicio a este mundo. Y así como nosotros creímos en Cristo Jesús y la salvación vino a nuestra vida, así puede venir la salvación a la vida de muchos que van por un camino equivocado, y que si creen en Jesucristo y se vuelven al Señor y se arrepienten, van a ser librados de la ira de Dios. Por eso Pablo decía: soy deudor. Dale la gloria al Señor si así lo deseas. Por mí no te detengas y alaba el nombre precioso del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos una deuda, hermano, de llevar la palabra. Sé que muchos de nosotros no tenemos facilidad de palabra, pero no te preocupes por ello. Apoya el ministerio, porque estamos llevando. A través de tu apoyo seguimos adelante, mes tras mes, rascándole
Pero ¿para qué tenemos montones de dinero en el banco como hay muchas organizaciones que lo tienen ahí guardado? Va a venir el Señor y ¿qué cuenta van a dar de ese dinero? Mejor que lo poquito que vaya saliendo lo vamos invirtiendo en el reino de los cielos, predicando la palabra del Señor, diciendo a la gente que hay un camino y el camino es Jesucristo. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Dale la gloria al Señor con todo el corazón. ¿Cuántos deudores hay aquí en este lugar? ¿Cuántos le deben al mundo? Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y voy a procurar, hermanos, mañana le vamos a dar seguimiento. Ponte sobre tus pies y vamos a hablar con el Señor. Vamos a hablar con el Señor. Cuando el Señor empieza a hablar, hay algo hermoso, hermanos. El Señor me decía: Marcos, estás en deuda. No es conmigo, porque yo no estoy cobrando nada, porque te salvé, porque te amo. Pero la gente allá afuera necesita darse cuenta. La gente allá afuera necesita saber que hay un medio de salvación, y soy yo. Necesita enterarse que viene la ira de Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Que viene algo. Necesita saber, necesita darse cuenta. Necesitas predicar. Necesitas decirle: hermanos, somos deudores. Hay mucha gente que no conoce al Señor. Hay mucha gente que no sabe del amor de Dios, y que viene juicio, que viene la ira de Dios. Señor, poderoso Dios, oh, bendito sea su nombre. Y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. Oh, bendito sea su nombre. No sabré agradecer Le debemos al mundo, hermano. lo que has hecho tú. Hermana, le debemos al mundo. Le debemos a la gente. Quiero darte ahora mi canción. Oh, bendito sea su nombre. Para darte nuestra Gracias. gracia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor.
Gracias. Gracias, Señor Jesús. Oh, bendito sea tu nombre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús, gracias, Señor. Habla con Él. Habla con Él, habla con Él. Habla con el Señor. Habla con tu Señor. Habla con tu Señor. Habla con Él. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, habla con Él. Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración para quedar despedidos de este lugar, nunca de la presencia del Señor. Señor, gracias por esta noche, gracias por este día, Señor. Nos hemos gozado en tu palabra, Señor, pero se ha llegado el tiempo donde mis hermanos tienen que estar partiendo hasta sus hogares. Y quiero pedirte, Señor, de tu protección divina. Quiero pedirte, Señor, que donde quiera que vayas, guardes sus vehículos, Señor, de cualquier accidente. Que así como los has traído hasta este lugar, que así los regreses a casita, Señor, sanos y salvos. Señor, bendice a mis hermanos en el poderoso nombre de Jesús. En el nombre precioso de Jesús, Señor. Amén y amén. Y así, hermanos, quedamos despedidos de este lugar, nunca de la presencia del Señor. Habla con Él. Gracias, mi Señor.